quisquilloso el Meet. Ustedes todavía no lo están viendo en la pantalla. Todavía no están viendo nada. No. Díganme, porque yo he intentado compartir acá. Está como pensando. ¿Está bien? Está como pensando. Me aparece en gris y ya me bloqueó la activación de eso. Con lo cual, Profe, no sé si es un tema también de la... apagar las cámaras para que, para que a veces funcione, depende de la conexión. Así que podríamos probar, no sé. Probemos a ver si de ahora de apagar las cámaras, a ver si es eso. Porque somos un número, en este momento estamos 36 conectados. Aunque entiendo que se la banca, digamos, el Meet, pero fíjate vos que se colgó esa parte, ¿no? Es decir, justo cuando empezaba el proceso de compartir pantalla, se puso gris e incluso no me deja ni siquiera salir de eso. De última me salgo y vuelvo a entrar. No, profe, cierre su cámara. Profe, salga. A ver ahí. A ver si resulta. No, acá acabo de bloquear mi cámara y tampoco. Lo que me pasa es que si yo salgo, no sé si después vuelvo a entrar, no sé. Bueno, es algo curioso. Qué pena, che. Ay, Diego, ¿querés pasármelo a mí y ver si yo lo puedo compartir? Dale, vamos a ver eso. Ahí recién se está, me parece, por presentar. ¿Está queriendo? A ver ahí. Yo al menos lo veo, pero como un... Y fíjenlo en la pantalla. Bueno, ahora tienen que... Se ve, pero como un cuadradito. Tendrían que ver en este momento una presentación. Sí, un óvalo, no sé qué es. Sí, una figura. Es la presentación. Claro, tienen que fijarlo en pantalla. Hay una de las opciones que si se posicionan ahí, dice fijar en pantalla y queda esa pantallita ampliada. Lo están viendo todo, entonces. A mí aún no me aparece nada. Se aparece No, nada. como otro usuario, aparece. Hay dos personas que se llaman Leonardo Fernández. Tienen que fijarse que es la segunda. Pinchar este. A ver. ¿Están viendo ahora la pantalla negra del título de la presentación? Criterio de... Sí, yo lo veo. Sí. Estamos, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Entonces arrancamos. Buenísimo, porque, viste, nos está jugando una mala pasada a veces esto, sobre todo porque no tengo tampoco una wifi estable. Entonces también tengo miedo de eso. Pero bueno, como les decía, unidad 2, vamos a arrancar un poco transitando no solamente esta presentación con algunas imágenes, con algunos conceptos, sino algunos textos que están básicamente en el aula virtual. Entonces, vamos a seguir este temario que propone esta unidad, recorriendo en parte, por supuesto, y sobre todo este viernes, que en esta tarde nos tenemos un encuentro breve, digamos, sobre esos conceptos que un poco hacen a la unidad 2. Bueno, fíjense qué cosa, me llegó esta imagen estos días, en los que, bueno, se nos fue Quino, que nos dejó Mafalda y, bueno, sus amigos, con bueno, ideas, frases, semblanzas. Y fíjense lo que son las cosas, que me llegó esta imagen de un Quino del año 69, y qué cosa, ¿no? Qué oportuno también para la materia, ¿no? Es que esto de que en una publicación de ese año, 69, ¿no? Hace esta representación tan particular y tan
tan interpeladora de lo que es el federalismo, ¿no? Acá, con la imagen muy ligada a una casa, ¿no? A nuestra casa, ¿no? Que es la Argentina. Así que, bueno, acá el humildísimo homenaje a Quino, un poco también trayendo los temas que inclusive nos hacen a esta materia y a las carreras que nos reúnen, ¿no? Así que me parece como piola un poco dar inicio justo en estos días con esta imagen. Bueno, como les decía, la unidad 2, acá está el temario. Vamos a recorrer algunos de estos conceptos que básicamente nos hace pisar el terreno de la ciudad a través de distintas definiciones y también representaciones de lo urbano como fenómeno social, complejo, por así decirlo, que nos implica, y esto es un poco lo que la vez pasada tuvimos ocasión de transitar, a apelar a interpretaciones disciplinares varias y a también conceptualizaciones sectoriales diversas sobre este fenómeno que nos atrapa, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto de lo urbano, ¿qué es lo urbano? Lo regional, las distintas intenciones del concepto de urbanización, y esto que cerramos la otra vez en la unidad 1 como las formas de pensar el crecimiento urbano, y apelamos incluso a la cartografía histórica de César Barniaski para entender, por ejemplo, nuestra realidad metropolitana, de la del AMBA. Bueno, y las distintas implicancias que tienen en dimensiones demográficas, culturales, económicas, físicas, y los distintos conceptos, conceptualización en función de escalas, de metodologías, de interpretaciones diversas. Y siempre un poco haciendo hincapié, más allá de lo conceptual, a lo territorial. No podría ser de otra manera, desde nuestras carreras, estas que nos congregan en geografía urbana y regional. ¿Por qué hacemos foco en lo territorial, en nuestra geografía, en nuestras regiones, ¿no? Es decir, no solamente a nivel nacional, sino específicamente o especialmente en nuestro territorio de referencia, que es el AMBA o la región metropolitana de Buenos Aires. Ya fíjense ahí, tendríamos todo tela para cortar sobre cómo definir la realidad metropolitana, ¿no? Quizás nos dé margen para también poner un poco, digamos, reflexión alrededor de ese concepto, la conceptualización de lo metropolitano, en sus distintas formas y expresiones. Así que un poco este es el temario. Como les dije, esto va a ser muy general. Me gusta la imagen del médico clínico, ¿no? El generalista. No es que me siento un médico, pero bueno, ustedes están haciendo, digamos, el curso es como una suerte de consulta al médico, ¿no? Es decir, vienen con un problema y yo les digo, bueno, miren, ustedes tienen el problema del síndrome de geografía urbana y regional. Y entonces ahí está el diagnóstico, digamos. Pero yo no soy el especialista, digamos, le hice el examen, ¿no? Y ahora me toca la práctica de derivar, ¿no? El médico clínico es un gran derivador. Deriva el especialista que trata específicamente esos temas. Y bueno, ahí tenemos toda una batería de autores para traer, que son los especialistas, que nos van a permitir abordajes múltiples sobre esta cuestión, ¿no? Así que hasta ahí va a ser un poco, digamos, el ejercicio de esta tarde, ¿no? Es decir, a ver si podemos reunir a los especialistas que nos van a echar luz con más precisión a muchas de estas ideas que un poco nos proponemos recorrer. Entonces, nos va a dejar como una tarea, ¿no? De ir a esos textos, ¿está bien? Y por qué no también trabajar alrededor de una consigna que entiendo Diego con Carolina estaban como ahí pensando, y seguramente como correlato de este encuentro de hoy va a surgir alguna actividad, ¿está bien? Así que atención con eso, ¿eh? Profe, una cosita, hay chicos que están esperando para entrar.
Qué pena que esto me juega mal lo del Meet. ¿Cómo es esto? Fíjense. Porque así ahora ni siquiera me avisa, porque antes me avisaba. Y ahí entraron. ¿Qué tema ese de la admisión automática? Bueno, ya veremos cómo lo solucionamos. Entraron, ¿no? Ahí están entrando. Así que a los que se están sumando, decirles que está grabada la clase que estamos iniciando hoy, así que si se perdieron una parte, bueno, la van a ir, la pueden recuperar yendo al YouTube, que después se va a agregar, ¿está bien? Entonces, me van avisando, ¿no? Porque yo no me doy cuenta que si van llegando, digamos, nuevos al curso, ¿Qué tema ese? Bueno, fíjense, insisto, arranquemos con esto de la definición del urbano, ¿no? Que es como el primer tema. Y ahí es interesante apelar a la etimología, a la historia y nuevamente a los especialistas. Por ejemplo, un geógrafo de renombre, seguramente en algunas que otras materias ya ha venido, Horacio Capell, ¿no? Un geógrafo español de renombre internacional, que justamente nos acerca a la idea del urbano como en términos de sus raíces etimológicas, que la sintetizan en 3 dimensiones, en 3 pilares interrelacionados. Esto tiene que ver con los griegos y el primer urbanista, Hipodamo de Mileto, y que tiene que ver también con las formas que se daba, digamos, la política, el aglutinamiento poblacional en torno a esas avanzadas, y entonces aparece, digamos, la construcción de lo urbano desde estas 3 dimensiones, que parecen interesantes ponerlas en relación. Claro, la ciudad puede ser vista como en su dimensión física, ¿no? Esto que se llama la urbs, ¿no? Y de hecho, de ahí viene luego la denominación, recién siglo XIX, mediados del siglo XIX, del urbanismo, ¿no? El urbanista, que hace foco justamente en los temas físicos que tiene la ciudad, ¿no? Es decir, hay una dimensión claramente física, formal, figurativa, de lo urbano, del hábitat, podríamos decir. Incluso podemos reconocer disciplinas que claramente están encargadas de esas cuestiones, ¿no? La arquitectura, el urbanismo, la geografía, la ecología urbana, agreguemos, disciplinas que se ocupan de lo físico, ¿no? Y entonces aparece cuestiones infraestructurales, pero también, por ejemplo, miradas como la representación de la ciudad como un ecosistema, donde entran en juego los flujos materiales y también energéticos que en una ciudad también se dan. En fin, todo eso que hace a la dimensión física, ¿no? Y en contrapartida también encontramos, o asociado a esto también, toda una dimensión social o de la civilización, esto que se conoce como las civitas, que remite también a una idea muy social de origen, que dio origen a la ciudad en el tiempo, y esa expresión de los valores culturales, ¿no? De las formas de organización social que ocurren en una ciudad, en el hecho físico, también hay, digamos, un contenido. Si la urbs es el continente, hay un contenido social, ¿está bien?, que está dado por las civitas y que tiene que ver con todas esas formas de organización social, ciudadana, ¿no? Y cuando nos adentramos, por ejemplo, a esos orígenes etimológicos, que incluso dan cuenta de la creación de la democracia como forma política que se desparramara desde Grecia a todo Occidente a lo largo del tiempo, nos ubica en esa dimensión, ¿no? Diferenciable de la urbs, y que, bueno, si uno va también a los abordajes disciplinarios, lo podemos referenciar en disciplinas como la historia, la economía, la antropología, la sociología, la filosofía, por mencionar las principales, ¿está bien? Y insisto, íntimamente relacionado, como si fuese un triángulo, ¿no? De entender lo urbano, ¿no? La ciudad. En su dimensión aparece
la idea de la polis. No por casualidad, la polis, que refiere a la política, es sinónimo de ciudad, y esto es bien de la Grecia, ¿no? Es decir, aquellos que de alguna manera vivían en sociedad y que las decisiones pasaban a ser asuntos colectivos y por tanto asuntos de ciudad, asuntos de las instituciones que se organizaban en esa democracia naciente. Bueno, entonces ahí nos remiten en rigor a dimensiones más organizativa, administrativa, y que tienen que ver con la administración de los poderes que ocurre en un determinado territorio, en una ciudad, ¿no? Y que muchas veces contornea los límites de esa polis en términos de territorio, de actuación, de decisión, de poder, ¿no? De gestión. Este concepto, digamos, de la polis es fundamental. Fíjense que aparece ahí a tal extremo esta dimensión de la polis, que los griegos se lo tomaban a tal extremo que el concepto o el nombre de lo que los griegos llamaban los idiotas. Fíjense el concepto, la idea de idiota, ¿no? Más allá de las distintas definiciones, tenía que ver con eso, los que no aceptan o no están incluidos en la ciudad, ¿no? Es decir, en términos de formas de organización y por tanto de compartir un proyecto común en esa dimensión. Esa es la otra cara de lo que es la polis en términos de dimensión organizativa, administrativa, que nos refiere quizás al concepto más elaborado de la gestión, ¿no? La gestión política, y que, bueno, podemos también acá encontrar a anclajes disciplinares que van a abordar esta dimensión, como el derecho, la politología, la filosofía política, la sociología, también entre muchas otras. Con lo cual, cuando hablamos de ciudad, no hay una forma única de anclaje, digamos, para definirlo, para tratarlo, sino que encontramos varias íntimamente relacionadas. Este triángulo, también que se lo demos a Capel, nos plantea una buena síntesis de las tres patas o los tres polos que hacen a la conceptualización, donde quizás una predomina sobre la otra en función también muchas veces de los abordajes de interés. Quizás nosotros, por interés temático o disciplinar que nos congrega, y particularmente en esta materia, estemos muy próximos a esto de la URBS, a lo físico, ¿está bien? Porque geografía, ecología, porque urbanismo, porque el profesorado, por las tecnologías de los sistemas de información geográfica, en fin, por todo eso. Sin embargo, bien sabemos que no sería una forma completa de conceptualización de la ciudad si no incluimos también estas otras dos dimensiones, más políticas, más culturales. Y esto es importante hacer hincapié, ¿está bien?, sobre esta cuestión, a la hora de empezar como a tratar los temas problemas que nos ocupan, ¿está bien?, en distintas formas o digamos, conceptualizaciones de ir abordando lo urbano y sus problemas, ¿está bien? Con lo cual, no quería dejar de al menos en lo conceptual, de partir de este supuesto que todo el tiempo se nos viene, ¿no? Cuando tratamos distintos temas y los ejemplos que podemos un poco tratar. De hecho, fíjense, ya cuando uno intenta referir a nuestras realidades, Argentina, podemos encontrar distintas etapas de organización, siguiendo estas claves, ¿no?, de lo que es lo político, lo que es lo físico, de lo que es lo civilizatorio, no ajeno a tensiones, pero que nos va marcando incluso hasta periodizaciones claras, determinantes, reestructurantes de la organización territorial y también de la mano urbana que se dio a lo largo del tiempo en nuestras realidades, ¿no? Por ejemplo, si uno se aproximara, digamos, a los tiempos precolombinos, y ya esa denominación es polémica, ¿está bien?, de periodización, pero justamente a la etapa previa a la avanzada colonizadora y expoliadora de
de los españoles en el territorio, bueno, encontraríamos, digamos, en las comunidades originarias, en distintas regiones específicas, modos de organización política y también física productiva que se daban en distintas realidades. Estoy hablando del noroeste argentino, ¿no? De distintas comunidades, sobre todo bajo dominio incaico, ¿no? Que incluso tenían sus sistemas de organización física y productiva que determinaban de alguna manera lo urbano en esos tiempos, ¿está bien? Y que sería interesante recuperar, incluso hasta entender algunas situaciones trágicas para nuestra historia latinoamericana, ¿no? Es decir, sobre todo si uno después entiende, digamos, los móviles que implicaron, digamos, la colonización y los territorios y las primeras ciudades, los primeros asentamientos que justamente buscaban tener el control de lo que interesaba en esos tiempos en torno al oro, la plata, el Potosí, es decir, la explotación minera y el control de una población preexistente que para tener dominio sobre esa población existente había que destruir sus formas de organización física, política, social, ¿no? Para poder dominarla y dar y llevar a cabo esa avanzada que fue urbanizadora, insisto, porque digamos, los españoles avanzaban de la mano de la creación de ciudades, tal como vimos la vez anterior, ¿no? Pero bueno, también si uno se fuera más para esta parte, o digamos, desde el principio del siglo XX, por ponerle, digamos, también una periodización, incluso la conquista del desierto como expresión, si se quiere, extrema de toda esa pulsión de organización política, en esa etapa desde el Estado, desde la organización nacional, ¿está bien? De la mano de Roca y de la exploración de los territorios, o mejor dicho, de la avanzada de los territorios no conquistados, no civilizados, ¿no? Respecto a esa construcción territorial, geográfica de lo bárbaro, ahí también encontramos cómo lo urbano formaba parte de esa avanzada militar y a la hora de tener el control sobre esos territorios y que en definitiva fue lo que terminó contorneando lo que es hoy el Estado más moderno, ¿está bien? Lo que quiero decir esto, y sin ánimo de querer agotarlo, porque daría para clases y clases, digamos, en esas claves un poco sintetizadas del triángulo, podemos entrarle, digamos, a las distintas lecturas y entendimiento de las distintas formas de organización urbana que se dieron en distintos momentos históricos, en distintos periodos, de esas dimensiones que hablaba de los modos de organización, de los modelos de sociedad y de las formas que adquiere esas organizaciones en el territorio. Fíjense que si vamos hoy, digamos, a lo urbano, o a la definición del urbano, apelamos precisamente a las estadísticas y a los organismos que se encargan de ellas para tener una definición sobre este concepto, ¿no? De hecho, el INDEC hoy, y desde hace ya décadas, define el urbano en términos poblacional y en términos de tamaño, y lo ubica en el concepto de localidades que tienen 2.000 o más habitantes, ¿está bien? Esto es lo que Argentina se dio por digamos, definición, de convención operativa y también de estadísticas para la descripción y la definición de las cuentas de las estadísticas poblacionales. Por ejemplo, a partir de los censos, ¿no? De los distintos censos, que de 1869 fue el primero,
se dieron hasta esta parte, ¿no? El último fue el de 2010, como ustedes saben. Y ahí se ve justo toda una tabla que muestra los porcentajes de la población urbana que fueron en cada censo, digamos, medidos, ¿no? Y fíjense que partimos de 28% para 1869 y hoy día estamos en torno a más del 90%, el 91% del último censo, lo que nos ubica en lo que comentaba la otra vez, como un país netamente urbano, ¿no? Es decir, fuertemente urbanizado, es decir, donde el grueso de la población es urbana. Somos población prácticamente urbana, ¿no? A diferencia de otras realidades mundiales, incluso regionales, que tienen población rural, lo que se dice población rural de lo que se entiende como población rural dedicada al trabajo en territorios rurales, aquí no se da tanto fuertemente, porque incluso hasta las prácticas rurales que se dan en el denominado campo, por así decirlo, tienen base o asiento en ciudades o pueblos que son urbanos y por tanto marcan también formas de organización de los espacios rurales muy propias, muy características, ¿no? Es decir, que por ejemplo en otras regiones no se da, donde hay más fuertemente población campesina, ¿no? Es decir, el fenómeno campesinado en Argentina no es fuerte como en otras regiones, ¿no? Está presente en regiones como Chaco, bueno, en otras regiones del país, pero no es tan fuerte, digamos, cuando uno habla de población rural, ¿está bien? Que es la que un poco explica ese poco porcentaje, al menos desde esta convención de definición de las estadísticas. Y esto da pie, por ejemplo, a recorrer, como les decía, los especialistas. Y nuevamente tengo que apelar a César Barniasky. Y claro, no es caprichoso, digamos, la elección de mapas, por ejemplo, de este geógrafo tan reconocido a nivel nacional, que claro, fue él quien se encargó en sus estudios y en su obra de ir midiendo, digamos, lo que fue la evolución de la población y también del sistema urbano nacional, es decir, de las formas de organización poblacional en ciudades a lo largo del tiempo, sobre todo valiéndose de la información de los censos y de las mediciones de los distintos asentamientos poblacionales que se daban en el país. De hecho, esta imagen es muy ilustrativa porque nos marca un poco, digamos, cuál era el método de Barniasky a la hora de identificar lo urbano y de medir lo urbano, que precisamente hacía foco en lo poblacional. La vez pasada veíamos cómo el foco lo poníamos en lo físico, en la mancha urbana, ¿no? Digamos, en cómo expresar la ciudad en términos materiales, ¿no? En la envolvente urbanizada, pero aquí aparece una expresión del urbano como agregación o concentración poblacional en un determinado territorio. Y de hecho la expresión aparece en puntos de distinto tamaño, ¿no? Que nos va marcando los rangos, tamaños de ciudades, ¿no? Y entonces uno puede ver la Argentina, incluso algunos países como Paraguay y Uruguay, que están expresados en este mapa, en términos del peso poblacional que tiene cada uno de ellos, y entonces nos marca la situación o el peso relativo que tiene determinado sistema uno sobre el otro. De hecho, la representación cartográfica es muy elocuente, porque hasta busca con cierta pericia la posibilidad de dar cuenta de un fenómeno muy propio de Argentina y característico también de ciudades latinoamericanas, que es la primacía de una ciudad con respecto al resto del conjunto nacional. Fíjense acá cómo se las rebuscó para ir mostrando por rango tamaño ciudades que van de 25, 50.000, 100.000, 250.000, 500.000 habitantes, 1 millón de habitantes. Este rango, ¿no? Por ejemplo, que lo tenemos en Córdoba, ¿no? Y lo tenemos en Rosario, de cercano al 1.000.000 de habitantes, pero, como bien sabemos, en torno a lo que es la interfase pampeana rioplatense, tenemos a Buenos Aires con su región envolvente metropolitana que está en torno a, bueno, en aquel momento estamos hablando de un mapa que ya tiene sus años, ¿no? Si no me equivoco, responde al censo del 91,
Y entonces entendía o expresaba en aquel momento lo metropolitano, el conurbano bonaerense, diferenciando la ciudad de Buenos Aires, con este grosor o este tamaño. Ahí voy a sumar a alguien más, discúlpenme, que se está sumando, así que salgo y entro, a ver si me deja. Recordarle que a los que se están sumando, esto está siendo grabado, con lo cual, digamos, todo lo que no vieron lo pueden recuperar en el link de YouTube. Y bueno, como decía, ¿no? Fíjese acá la pericia de Barniaski para expresar esta situación, que lo que hace marcar es lo que él definió como la macrocefalia, que es esa primacía que tuvo una ciudad en su proceso de conurbación con respecto al resto del sistema urbano nacional, ¿está bien? Estamos hablando, por ejemplo, de una ciudad de hoy día en torno a los 15 millones de habitantes, y ya su segunda ciudad en importancia salta o baja 15 lugares, ¿está bien? 15 lugares, que es Rosario o Córdoba, están ahí siempre disputándose el segundo o el tercer puesto, ¿no? Pero si uno considera el conjunto metropolitano, fíjense la diferencia que hay, la primacía que hay de una ciudad, la primera, con respecto al resto, ¿no? Y eso está marcando una clave geográfica, territorial, de organización productiva, política, a lo largo del tiempo, que esto puede ser visto como para bien o para mal, pero que marca o contornea un perfil muy, muy propio de nuestra argentinidad y de las características que adquiere la Federación Argentina, no solamente en términos de su distribución poblacional, en las distintas realidades regionales, sino también de acumulación política y del poder económico que en esas regiones se dan. En definitiva, explicativas de esta forma de distribución poblacional que justamente tienen este rasgo de ser una distribución muy desequilibrada, ¿no? Está el tema del desequilibrio demográfico y también económico, productivo, que se dan, y político, en términos de asiento de los poderes fácticos del país, en una sola región con respecto al resto, ¿no? Y que la pandemia, en estos tiempos que siempre hablamos, nos lo está revelando con nitidez, ¿está bien? Entonces, esto es un punto interesante porque ya tenemos una clave, ¿no? Es decir, este anclaje de Barniaski de lo poblacional para entender lo urbano, incluso de un análisis que nos marca un perfil característico marcado por el factor concentracionista, congestivo, primado, macrocefálico, apelando a una analogía orgánica, que seguramente es deudora de la literatura de la mano de Ezequiel Martínez Estrada y su Cabeza de Goliat. No sé si alguna vez escucharon hablar de esos textos, de ese texto vernáculo, ¿no? Que nos marca precisamente la imagen orgánica de una cabeza gigante con un cuerpo raquítico, expresión de lo que es el resto nacional, ¿no? Es decir, que ha sido, digamos, muy caro para la literatura argentina y también para los imaginarios de culto, sobre todo conservadores, que marcaron también, digamos, esa interpretación sobre la argentinidad. Bueno, pero eso sería tema para toda una reunión. Pero bueno, digamos, fíjense, acá voy a otra cartografía y apelé a uno también, me gustan mucho los mapas y particularmente la cartografía histórica, que hace referencia incluso a momentos históricos, como habrán visto, ¿no? Y en esta oportunidad estoy con un mapa que fue publicado durante el primer peronismo, en un documento oficial que se llamó Por una patria justa, libre y soberana, un documento que era básicamente el plan de gobierno del primer plan quinquenal del gobierno peronista, donde había, bueno, toda una descripción sobre la Argentina y
los problemas de desarrollo de la Argentina, y también, imagínense en ese periodo de las reformas sociales, era un periodo de fuertes reformas sociales, ¿no?, que se daban en el terreno laboral, en el terreno productivo, y también de reparto de poderes, que obviamente expresaba el peronismo por entonces, y me llamó la atención, dentro de la mucha material que hay en esos mapas y en esa cartografía y en esos planes que tenían que ver con los planes de infraestructura que marcaban el peronismo, sobre todo alrededor de la vivienda, pero también en muchos otros temas, ¿no?, con la creación del IAPI, en fin, con una flota mercante, con muchas cosas del periodo, pero me llamó la atención justo este mapa que nos muestra una Argentina marcada por 9 pilares sobre los que descansa la futura grandeza de nuestra patria. Así se expresaba incluso en la retórica, ¿no?, del tiempo histórico, del plan peronista, y claro, reposando sobre las cabeceras de las 9 ciudades o nodos urbanos, llamémoslo, digamos, que conforman, digamos, la grandeza de nuestra patria y que tienen una distribución, si quiere, geográfica más equilibrada, donde claramente sí está, digamos, Buenos Aires y el hinterland de la región pampeana, Rosario, Córdoba, ¿no?, Buenos Aires, portuario, industrial, Córdoba, Rosario, en torno a los cerealeros, posteriormente oleaginoso, de exportación, en torno al puerto de Rosario, lo mismo Córdoba, pero confluyendo también una industrialización asociada a lo metalcánico, ¿no?, y toda la industrialización rural, ¿no?, de las maquinarias, pero también de la industria automotriz, en fin, todo eso, ¿no?, que marcó un poco también la producción de Córdoba, Tucumán, y con una diversidad de producción en torno también primaria, y los limones y todo eso que también ocurre en Tucumán, bueno, en Cuyo, con Mendoza y la vid y los olivos y todo eso, y confluencia, y entonces estamos hablando de Neuquén Chipoleti, y el Alto Valle, y las manzanas, y las peras, me siguen, ¿no? Y Bahía Blanca, y también de producción de materia prima para la producción, de fertilizantes, y el puerto, puertos pesqueros, en torno también a cierta producción que se da casi en la puerta de entrada de la Patagonia, y entonces la importancia que tiene este sector, digamos, también como un punto también de intercambio productivo, comercial, y Comodoro y Rivadavia, la explotación petrolera, que marca también la explotación hacia el sur, hacia la Patagonia, ¿no?, con los yacimientos petrolíferos fiscales. En fin, digamos, todo hasta podemos casi como un relato que pone clave en lo urbano o en las ciudades, en clave productiva, en el trabajo, ¿no?, que es un poco lo que marcaba también, digamos, en la construcción del periodo, ¿no?, que también no deja de ser muy interesante en cuanto a anclaje para entender, digamos, los territorios y la conformación de la urbanización de esos territorios en las ciudades. Y esta imagen del país como el embudo, ¿está bien?, marcando esto que mencionaba, del factor concentracionista, ¿está bien?, que ocurre en Buenos Aires, y que es como un embudo que obtura también las posibilidades de desarrollo en la medida que se pueda descomprimir en términos de equilibrio, no solamente demográfico, sino productivo, y por tanto de distribución, de reparto de las ganancias, de las rentas, del 50-50 que marcó, digamos, los tiempos peronistas, ¿no?, como una máxima, digamos, también eso, digamos, ¿no? Entonces, no deja de ser interesante, ¿no? Ahora fíjense, yo salto también a otra cartografía, también siguiendo nuevamente a Barniaski, que nos empieza a complejizar un poco más, digamos, esas distintas abordajes que tienen de definiciones del urbano, ¿no?, que pasaron por lo demográfico, bueno, vimos también en su dimensión más productiva o económica, y acá aparecen las ciudades ya tipificadas, con distintas leyendas o referencias, que marcan precisamente, digamos, esta cuestión del rango tamaño que tienen estas ciudades, pero también en términos de su complejidad, es decir, dentro de la diversidad
de funciones, no solamente dentro del tamaño poblacional que está expresado, sino también desde sus funciones, digamos, de complejidad y de actividades que allí se dan, ¿no? Es decir, esto es muy patente, muy ilustrativo, ¿no? De cómo se puede llegar a comprender, ¿no? Digo, por ejemplo, digamos, cuando hablamos de ciudades, podemos encontrar ciudades de primer orden, ciudades de segundo orden, ciudades de tercer orden, que coinciden muchas veces con el tamaño poblacional, pero a veces tienen que ver con las funciones que allí se dan, ¿no? A veces la organización del sistema del transporte es muy ilustrativa, o por ejemplo del sistema sanitario, ¿no? Fíjense, por ejemplo, cuando, no sé, uno tiene un problema, no sé, se lastima un dedo, muy probablemente pueda resolver ese problema, digamos, en la salita del barrio, ¿no? Y lo resuelve. Si tuvo una quebradura, bueno, de una mano, de un brazo, y quizás tenga que ir a la estación o al sanatorio más céntrico que esté allí, que allí se da, ¿no? Si tuvo una rotura de una arteria, probablemente, digamos, que comprometa quizás la circulación, probablemente tenga que ir a un centro sanatorio de mayor complejidad y se tenga que trasladar a la capital del país, ¿no? Pero si tuvo un problema de ojo de cierta complejidad, probablemente se tenga que trasladar a un centro de primer orden, incluso trasladarse hasta el centro de Buenos Aires, que es así donde se dan esa atención más especializada, de mayor complejidad. Fíjense, por ejemplo, el tema salud, con este ejemplo que estoy dando, nos permite entender también formas de organización de las ciudades y dónde se dan las radicaciones de esos espacios o esas funciones. Una sala de atención para resolver ciertos temas en un lugar, y por qué si se tenés que resolver un tema de ojos, te vas a ubicar en otro lugar, porque los hinterland, es decir, los espacios de influencia, es decir, los espacios de agregación son diversos y se van complejizando, se van ampliando. No sé si se entiende, pero creo que el ejemplo puede llegar a ser ilustrativo. Y este mapa es un poco elocuente de ello, porque de alguna manera nos está marcando que hay ciudades grandes, hay ciudades denominadas por Barniaski como ATIS. ¿Y qué son las ATIS? Bueno, es el acrónimo, es decir, las siglas, es el acrónimo de lo que él denomina aglomeraciones de tamaño intermedio. Es decir, son ciudades que van entre los 50.000 y 500.000 habitantes, es decir, ciudades que tienen cierta importancia, incluso se pueden desdoblar entre medias, pequeñas y grandes, en términos de esta amplia gama de población que reside y que en definitiva explican el grueso de la población o del sistema urbano nacional. Hace poco se hizo un estudio que seguramente haré referencia en otras clases, que fue los estudios del PET, Plan Estratégico Territorial, y en aquellos años, 2010, llegaron a inventariar cerca de 272 las ciudades del país, 272 para ser preciso, las ciudades del país que son de tamaño intermedio, incluso explican más agregadas, sumándola, más población que la que vive, por ejemplo, en el AMBA, ¿no? Que es más o menos una tercera parte, ¿está bien? Entonces, como fenómeno, el de las ATIS, que Barniaski identificaba, es muy interesante, ¿no? Para también entender que hay ciudades que incluso tienen una cierta complejidad, ¿no? Estamos hablando de ciudades que muchas veces son capitales de provincia o que son nodos de producción o de funciones puntuales. Hablábamos de Rosario, entonces estaba este tema, pero podríamos incluir Mar del Plata con el turismo y la pesquería, ¿está bien? O podríamos incluir a Bariloche, en torno también al turismo, pero también en ciencia y técnica, el Instituto Balseiro, el INPAP, en fin. Todo eso, digamos, también hay funciones de ciudades de frontera, que se podrían tipificar por el perfil que van estableciendo, ¿no? Y después, bueno, el resto de la población urbana o de los asentamientos urbanos, que los podemos caracterizar como pueblos, en fin, en estas dimensiones. Sí. Disculpe que lo interrumpa. ¿Podría repetir qué significaba ATIS, el acrónimo ese?
¿Cómo no? Es el acrónimo de aglomeración de tamaño intermedio. ATI en realidad, ATI. Que fue un poco el marcaje que hizo Barniaski para dar cuenta de este fenómeno urbano, porque quizás tan eclipsado por Buenos Aires, UAMBA, digamos, también le mereció atención, digamos, una caracterización del desempeño que tienen estas ciudades, ¿no? Que incluso tienen una diversidad y una distribución poblacional en sus distintas regiones económicas del país, y que cumplen funciones diversas y que son de importancia, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de las ciudades que muchas veces son capitales de provincia y por tanto ahí tienen las sedes del comando del poder provincial, pero también su peso económico, porque incluso el peso del Estado en esas ciudades gravita también en la de desarrollo, ¿no? Salta, San Salvador de Jujuy, La Rioja, en fin, Resistencia, perdón, Córdoba, es decir, ciudades capitales, son todas ATIs de tamaño intermedio, pero después hay otras ciudades, Bariloche, Mar del Plata, en fin, podríamos enumerar montones que nos van a marcar justamente este rasgo de ser ciudades que tienen cierta complejidad, que tienen casi todo lo que uno tiene que tener, digamos, una ciudad que tiene cierta complejidad y que la podemos si se quiere, caracterizar en términos de esas tres pilares, tres dimensiones que señalábamos, ¿no? Y que nos marca también una dinámica propia, ¿no? Y a su vez, también, dentro de esta descripción de las ATIs, las aglomeraciones o las ciudades grandes, que incluso dan lugar al fenómeno metropolitano. Cuando hablamos de fenómeno metropolitano, hacemos referencia al fenómeno de conurbación, esto es cuando se agrega más de algunas ciudades entre sí y van conformando una unidad, una ciudad única, más amplia, ¿no? Que claramente lo podemos ver con el Gran Buenos Aires, la ciudad y su entorno conurbano, pero que también en las distintas realidades nacionales se dan en otras regiones. No sé, está el Gran Tucumán, que es San Miguel de Tucumán y algunas localidades de los alrededores, ¿está bien? O tenemos el Gran Mendoza, que además de estar el distrito capital, hay 6 localidades más que conforman en conjunto lo que se conoce como el Gran Mendoza. Algo parecido con el Gran Rosario, algo parecido con el Gran Córdoba. Incluso se habla del Gran Neuquén Chipoleti, que ahí se da la particularidad de que 2 ciudades están muy próximas entre sí y en distintas provincias, pero que están tan próximas que arman un área metropolitana, incluso fagocitando, envolviendo a pueblos que se dan a su alrededor. Entonces ahí el gran Neuquén, ¿está bien? Chipoleti, el Gran Neuquén Chipoleti. Algo parecido hoy día se habla en Chaco con Resistencia, con las localidades que circunvalan o circunvecinas a Resistencia. Incluso podría hasta también aquí encontrarse una unidad entre Resistencia y cruzando el puente con Corrientes, la capital provincial, que también podría ser visualizada como una unidad, porque hay intercambios muy importantes en todo sentido, no solamente en el trabajo, en el transporte, en la residencia, en fin, digamos, acá también poder empezar a entender este fenómeno que es el de lo metropolitano, ¿no? Que, insisto, no se circunscribe exclusivamente, aunque sí tiene mayor peso, como mencionaba, al Gran Buenos Aires, sino que podemos también reconocerlo, quizás con menor complejidad, en otras realidades regionales del país. Entonces, fíjense, interesante, porque esto me abría a la puerta al tema de aglomerado, que formaba parte, o forma parte, también de uno de los temas que quizás hacemos un poco hincapié, y eso no es caprichoso, porque estamos trabajando en torno a estos temas, les decíamos, nosotros estamos en materias que están radicadas en carreras, que están a su vez radicadas dentro del Instituto del Conurbano, con lo cual nos ocupa el fenómeno conurbano y en general los aglomerados, los distintos conurbanos que hay en el país, ¿no? Como porque por sus características son
un fenómeno complejo que merece tener, digamos, análisis y también profesiones que se ocupen de sus problemas, ¿no? Que por sus características reclaman abordajes propios, ¿está bien? Y entonces por eso está bueno como descomponerlos, ¿está bien? Y ese es un poco el sentido que tiene esta materia, al menos en sus formas más sobresalientes, ¿no? Más características, ¿no? Entonces, claro, acá viene el tema del concepto de aglomerado, también de Eudora Barniaski, insisto. Barniaski aparece con el concepto de aglomerado, incluso en las estadísticas, en las definiciones oficiales, porque él, como académico que era, digamos, profesor de geografía, de filosofía y letras ahí en la UBA, era recurrentemente contratado por el organismo oficial de las estadísticas y censo, el INDEC, para precisamente organizar definiciones también y en metodologías de la organización de las estadísticas, incluso hasta los operativos censales, ¿no? Entonces no es casualidad que muchos de sus textos aparezcan no solamente en trabajos académicos, sino también en documentos oficiales como los que aquí se hacen referencia, ¿no? En la bibliografía. Y él define el concepto de aglomerado como una localidad compuesta, ¿no? Como área urbana que se extiende sobre el territorio de 2 o más provincias, departamentos, partidos o áreas gobiernos locales conformando una continuidad de edificios conectados entre sí por calles, ¿no? Y acá hay dos referencias. La 1, localidad, y la 2, la definición de aglomerado. Porque claro, fíjense qué síntesis hace Barniaski, que dice, la localidad como concepto obedece un criterio físico que se establece como una porción de la superficie de la Tierra caracterizada por la forma, por la cantidad, por el tamaño y por proximidad entre sí de ciertos objetos físicos, artificiales, fijos, edificios, y por ciertas modificaciones artificiales del suelo, calles. Es decir, corta la bocha, la localidad se concibe como concentración espacial de edificios conectados por calles. Chao, se acabó. Miren qué definición. Sin vuelta, ¿no? No demos vuelta, es eso, ¿no? Concentración de edificios conectados por calle. Bueno, una virtud también, digamos, de una definición sintética y contundente a lo que entendemos con toda claridad lo que puede ser la definición de lo urbano, en definitiva, ¿no? Es decir, concentración de edificios conectados por calles, ¿está bien? Y entonces eso se lo debemos a Barniaski, ¿no? Y la segunda referencia que hace justamente que es destacar que la definición esta de localidad es una convención, ¿está bien? Es decir, es un acuerdo que incluso el INDEC se encarga de publicarlo y dejarlo en sus glosarios, las distintas definiciones, que ahí están los links de los materiales que se pueden consultar, y de hecho en el aula virtual dejamos en los textos de Barniaski, incluso alguno que hace referencia al INDEC, estas descripciones que van a más detalles en todos sus ribetes, insisto, formales, físicos, sociales, cívicas y políticos jurisdiccionales administrativos, polis, ¿está bien? Recuperando lo que al principio identificaba como ese triángulo, ¿no? Que hace a lo urbano, a la definición de la ciudad, ¿está bien? Entonces, esto es importante para también remitirnos a la definición del aglomerado, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos de aglomerado, un poco ya acercándonos a como un cierre y en todo caso a una discusión que si tienen ganas podemos dar, podemos como sintetizar, y acá apelando a otro geógrafo, pero en este caso una geógrafa mujer, que es Susana Kralich, también reconocida, y que permanentemente apelamos a algunos de sus textos, en particular uno de sus últimos, que recupera uno que está en el aula virtual del año 95, pero que fue reeditado, y de hecho lo vamos a actualizar porque tiene algunos elementos que actualizan ese texto original del aula virtual del año 95 por uno del año pasado, si no me equivoco, que justamente recupera este tema de los aglomerados y particularmente de Buenos Aires a la hora de entender
el concepto de aglomerado, Gran Buenos Aires, entender el concepto de área metropolitana, entender el concepto de región, ¿no? Que es importante un poco, digamos, poner acá sobre la mesa. De hecho, esta imagen, que justo ahí alguien observaba del óvalo, es decir, es algo muy conceptual. No sé si la llegan a apreciar bien porque tiene unas líneas muy finitas y en todo caso lo que quiere ilustrar es un poco el procedimiento de entender o de situar distintos niveles de agregación en términos geográficos de las definiciones operativas que nos damos. Por ejemplo, aparece un redondo definido con un 0 como la ciudad central, ¿no? Esto podríamos entenderlo, ¿no? Por ejemplo, en Buenos Aires, ¿no? Como la ciudad autónoma de Buenos Aires, como la ciudad central, ¿no? Pero cuando hablamos de aglomerado, estamos hablando, por ejemplo, de una envolvente de edificios y calles, siguiendo su conceptualización, que en principio no, absorbe, es decir, está dentro toda la ciudad central, pero que va ocupando parcialmente otra realidad política, administrativa, ¿no? Parcialmente incluso trasvasa y va completando una tercera, ¿no? Y entonces van sumando 2, 3 unidades, pueden ser más, por supuesto, pero que dando esta forma, digamos, de agregación y con esta expresión que ocupando totalmente el área central y parcialmente las otras que conforman. Eso se define como aglomerado y que lo podemos caracterizar como la envolvente de la mancha urbana, ¿no? Que es lo que se conoce y que marca, por ejemplo, formas del crecimiento urbano en forma de mancha de aceite, ¿está bien? Después aparece el 2, que parece como gran ciudad, o definición de gran ciudad, ¿está bien? Donde ahí podemos definirlo como un mosaico de jurisdicciones totales parcialmente involucradas por el continuo edificado. Por ejemplo, el INDEC se encarga de definir el GBA, ¿está bien? El GBA como, y esto siempre es importante recalcarlo, como la ciudad autónoma de Buenos Aires más 24 partidos, ¿está bien? Que los involucra, digamos, completamente en sus jurisdicciones totales, es decir, son los límites de partidos de 24 jurisdicciones más la ciudad autónoma, independientemente del aglomerado, porque como ven, hay una partecita que por ahí se sale de ese GBA, ¿está bien? Pero es todo el conurbano de esos 24 partidos más la ciudad de Buenos Aires. Podría caberle esta definición, ¿no? Y independiente del concepto de aglomerado, que es calles y edificios en una envolvente, ¿no? De unidad urbanizada. ¿Me siguen, no? Después aparece 3, el concepto de área metropolitana, que acá también es un mosaico de jurisdicciones involucradas por la totalidad de la mancha urbana. ¿Qué quiere decir eso? En línea de lo anterior en cuanto a agregación de jurisdicciones, pero además que la absorbe en totalidad al interior todo el aglomerado urbano. Esta que marcamos acá con las rayitas. ¿Está bien? Esto es una buena definición que también se la podemos calzar sin problema en estos tiempos a Buenos Aires como el AMBA, ¿no? O la región metropolitana de Buenos Aires. ¿Está bien? Le podría calzar tranquilamente este vestido, ¿está bien? Para definición operativa de esa región, lo que se conoce como la región metropolitana de Buenos Aires, ¿no? O el área metropolitana de Buenos Aires y en función de los niveles de agregación, la región metropolitana de Buenos Aires. De hecho está el 3, lo que se podría conseguir como área, como AMBA, y el 4 como región. En realidad esto es conceptual y se lo podemos asimilar a otras realidades, pero bueno, apelo a la que conocemos porque puede ser como más ilustrativa, ¿está bien? En todo caso podemos en otro momento tener como más precisiones incluso de sus jurisdicciones. Ahora, fíjense que hasta el extremo, que también aparecen conceptos ya más, no sé cómo decirlos, extravagantes, más incluso discutibles, porque también no son tan conocidos, quizás forman parte de literatura de culto, sobre todo geográfica, pero bueno, no dejan de traer problemas, anclaje propio. Aparece el concepto de metápolis, ¿está bien?
o el concepto de región urbana o megalópolis. Que claro, digamos, nos está hablando de realidades mucho más amplias, que incluso involucran quizás, además de realidades de áreas metropolitanas, a áreas metropolitanas de otras provincias o de otras jurisdicciones, incluso de otros países, ¿no? Es decir, cuando se habla de metápolis, ¿está bien? Por ejemplo, se había en algún momento definido bajo esta categoría metápolis la idea de, digamos, de una metrópolis, si querés, que envuelve a todo lo que es la región metropolitana de Buenos Aires en, digamos, Argentina, y todo lo que es en Montevideo, la región metropolitana de Montevideo en Uruguay, y entonces armando como una región rioplatense, ¿no? Que se la llamó, ahora no me acuerdo exactamente, era medio que un poco abrevando este concepto, la definía metaliplatina, algo así, lo tengo que buscar, también de un geógrafo muy reconocido, yo no sé si todavía vive, porque ya tenía sus años cuando hizo sus trabajos, que se llama Rocca Tagliata. Quizás alguien como ejercicio lo toma nota y busca ese antecedente quizás de culto, de cómo definió para Buenos Aires y Uruguay, es decir, ¿no? Es decir, Montevideo, una región metropolitana que las envuelve, ¿no? Bajo esta idea de metápolis, que incluso tenía un nombre, una denominación propia, un neologismo propio, que no me acuerdo del todo, pero se llama metápolis platina, algo así, que era hasta muy gracioso, ¿no? Pero que un poco ponía de relieve esto que él conceptualmente se quiere señalar, ¿está bien? Así que ahí lo dejo, ¿no? Un tal Rocca Tagliata, quizás alguien se anima a buscar esa referencia y entonces puede ampliar más de lo que yo estoy acá mencionando. Pero en todo caso, creo que llegamos a completar estas definiciones conceptuales, operativas, algunas, y otras más de culto, yo diría, ¿no? Pero que nos permiten entender distintas realidades, insisto, todas definiciones que un poco sistematizó Susana Kralich, ¿está bien? Y ahí está la referencia. Bueno, esto está bueno porque de hecho fue ella quien definió una región metropolitana de Buenos Aires ad hoc, es decir, y de hecho tengo que aclarar que hay otras regiones definidas, pero que bueno, en el caso de Susana, siguiendo esta conceptualización, entendió que se podía hablar de una ciudad central, de un aglomerado, de un Gran Buenos Aires, de un AMBA, de una región metropolitana, hasta ahí llegó, ¿no? Y en esas definiciones le podía encuadrar en nuestra región esas distintas categorías, al extremo de incluso llegar a definir una región metropolitana de Buenos Aires con una definición sectorial apoyada lo que ella entendía como el que mejor explica la organización metropolitana de Buenos Aires, que es el sistema de transporte, y particularmente el transporte ferroviario, que estuvo justamente íntimamente ligado a los procesos de expansión y crecimiento urbano metropolitano a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces define cómo la región, todas las terminales que partiendo de la ciudad central terminan en sus ramales, en sus puntas de rieles, en distintas jurisdicciones. Entonces, hay un ramal hacia el norte, que termina en Zárate, en la Mitre, hay un ramal hacia el oeste, ¿no? Que incluso combinando en Moreno, como una interfase, llega hasta Mercedes, y algo parecido hacia Navarro y Lobos, y Cañuela, y Bransen, y La Plata, es decir, las cabeceras y las puntas de rieles de cada uno de los ramales configura o delimita, digamos, siguiendo esta delimitación marcada, poniendo el ropaje, ¿no? Que marcan el sistema de transporte y los viajes pendulares de centro y periferia, una región característica. Tengo que aclarar que también existen otras definiciones de región metropolitana que están marcadas por otras, digamos, sectores o, digamos, definiciones conceptuales que en algún punto se relacionan con esta, pero bueno, a los fines de ilustrar un poco este concepto, apelé a la de Susana Kralich porque precisamente
porque es geógrafa. no es porque es geógrafa, sino porque precisamente puso de relieve muchos de estos conceptos que estábamos aquí poniendo en juego, ¿no? En esas definiciones. Por cierto, esto daría también tela para cortar y bueno, nos escapa, ¿no? A por lo menos el objeto de esta reunión, de esta clase de hoy, y insisto, los textos de Kralich están en el aula virtual, ¿está bien? De hecho, y ya para cerrar, se daba esta situación de Buenos Aires, que incluso va más allá de esta región metropolitana de Buenos Aires, porque acá nos está mostrando una imagen satelital, de estas que nos proporciona la CONAE, y también con capas temáticas que el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, nos puede aportar, y nos muestra en realidad una realidad metropolitana que trasciende la región metropolitana de Buenos Aires, que trasciende el aglomerado, y que incluso abarca regiones que incluso van mucho más allá en un denominado eje fluvial industrial, es decir, una línea marcada por el río, ¿no? Paraná y el de La Plata, ¿no? Y que va de La Plata a Rosario, con todo un eje lineal que lo podríamos sintetizar como la Ruta 9, ¿no? Paralelo a la línea o el curso del río Paraná. De hecho, toda esta región tiene una denominación dentro de lo que es la geografía económica, que se conoce precisamente como EFI. Acá aparece otra vez otro acrónimo para dar cuenta de eso, del EFI, que es el eje fluvial industrial, que justamente conforma todo un rosario de ciudades, por ejemplo, La Primada, Buenos Aires, la región metropolitana de Buenos Aires, y Campana, Zárate, Varadero, San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Villa Constitución, Rosario, todas muy importantes, ciudades muy importantes, que incluso van marcando perfiles productivos muy propios, asociados también a lo portuario, ¿no? Con todo un sistema de terminales portuarias que van marcando, digamos, las dinámicas que allí se dan. Por ejemplo, Villa Constitución en torno a la industria pesada, ¿no? A Somisa, a todo eso, ¿no? En San Nicolás, ¿no? Algo parecido en San Pedro, en Varadero, con puertos ligados a lo productivo, en Ramallo, ni hablar en Rosario, como mencionaba al principio, en torno a lo productivo oleaginoso, hoy día, a la soja, ¿no? Y a la producción, a la industrialización asociada, que es, por ejemplo, la industria del aceite, en fin, digamos, pero en realidad a grandes asentamientos poblacionales, a ciudades muy importantes, que conforman unos flujos, unos intercambios productivos, que incluso explican en buena medida el gran asiento poblacional que se da en la región, es decir, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe, y hasta algunos se animan hasta extenderlo un poco más allá y llegar a Córdoba, ¿no? Que conforman también toda una realidad que podríamos encuadrarla en lo de megalópolis, ¿está bien? Es decir, una región urbana con espacios rurales, funcionales asociados, pero urbana, con vidas, con procesos urbanos productivos, culturales, administrativos, jurisdiccionales, que allí se dan y que conforman toda esta realidad de megalópolis, lo que se conoce como el concepto de megalópolis. Hoy en día, según Kralich, en formación, yo me animaría a decir que ya, más que formación, está totalmente marcada, delimitada, ¿no? Y que incluso no solamente explica el grueso del asiento poblacional del país, sino también de los productos geográficos, de los productos brutos geográficos del país, ¿está bien? Fuertemente, ¿no? Así que ahí tenemos algo muy importante. Así que bueno, con esto un poco lo que hoy me proponía, ¿está bien? Me proponía compartirle algunas definiciones. Insisto, que no se agotan en los temas de esta unidad. Voy acá a salirme de la presentación. Bueno, no me deja salir de la presentación, sigue bloqueado. ¿Qué tema ese, no? Con lo cual, vamos a seguir con la pantalla, ya por lo menos mostrar alguna imagen, hasta que cierre la presentación, pero en todo caso, si les parece, dedicamos algún espacio a consulta, pregunta, como siempre, ¿no? Abriendo los micrófonos, si quieren, las camaritas,
pero sobre todo los micrófonos, si quieren aportar algún comentario o hacer alguna pregunta, en fin, digamos, a lo que les parezca que estos temas un poco despertó, insisto, de un temario que se viene en las próximas semanas de trabajo en este curso, no solamente sincrónico en los encuentros que vamos a hacer los viernes, sino asincrónico con las actividades que podemos desplegar en la semana. Así que bueno, ahí está hecha la invitación. Acá estoy repasando ahí el chat del WhatsApp que no lo había repasado, por si hay algo que no estuve atento. No sé si entraron todos y todas los que querían entrar. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Como les dije la otra vez, esto también uno trae así como se despacha con temas, muchas veces con una presentación, y por ahí no se animaron a comentar nada, pero por ahí se lo guardan y en la semana lo traen y también pueden traer algún comentario de la clase anterior, que es la oportunidad también de hacer y de compartir entre el grupo, digamos, cuestiones que pasan, que compartimos en estos encuentros virtuales que hacemos, ¿está bien? Así que no necesariamente sobre lo que presenté, sino si quieren traer algún tema de la clase anterior, también, digamos, puede ser oportuno, sobre todo porque esta unidad 1, unidad 2, nos encuentra un poco pisando temas íntimamente relacionados en torno a lo urbano, no solamente desde su conformación histórica, sino también en las realidades y las distintas definiciones que hoy lo expresan. Así que bueno. Bueno, acá veo también que hay en el chat, hay 21 comentarios, capaz que también acá hay cosas que no... Bueno, gente... Leo. Sí. Carolina. Pasa que cuando da... Hola, Carolina. Escucho a Carolina y a Betiana, ¿puede ser? Bueno, voy a hablar yo entonces, porque Caro se... Dale, Betiana. ¿A qué se le retribuye? Estoy hablando cara de vuelta. Parece que tiene mala conexión. Te escucho bajo. Y mal. ¿Puedes repetir? ¿Bien? ¿Ahora se escucha bien? Ahora sí. Bueno, ¿a qué se retribuye que no haya más de campesinados? ¿Es por el tema de que teníamos una tierra más ligada a lo latifundista? Porque... Betiana, te está jugando una mala pasada el microfonito. ¿Puede ser? A ver otra vez. Escribí, Betty, si no. También es cierto que estoy un poquito sordo, ¿eh? A ver otra vez, ahí salió Betiana con el micrófono, si lo vuelve a activar. Carolina también quería decir algo. Si no, aprovechamos a Carolina y después vuelve Betiana. Betiana se salió del micrófono. Así que no sé si alguien más quiere aprovechar a la ocasión y después volvemos a... Profe, Betty dijo que lo está escribiendo ahí en el chat. Ah, Ahí buenísimo. escribió. Bueno, a ver qué escribió. Sí, ¿por qué en Argentina no es tan fuerte el campesinado? ¿Tiene que ver con las tierras? ¿Había más latifundio acá? ¿Eso tiene relación? Bueno, mirá, es interesante cómo lo planteás. Sí, yo creo que sí, digamos, tiene que ver mucho con, bueno, ahí mostraba la imagen de la conquista del desierto y Roca arriba del caballo, ¿está bien? Y acá el reparto de las tierras no fue como en países como Estados Unidos o en Canadá incluso, digamos, de reparto equitativo a pequeños latifundistas, ¿está bien? Sino que acá tuvo un reparto muy desigual y concentrado en pocas manos, ¿no?, de la tierra. Entonces, eso se dio fuertemente y en todo el país.
y entonces no se dio, digamos, del pequeño productor asociado a una tierra, ¿no? Fuertemente, como en otros países, en otras realidades, incluso en Latinoamérica, no sé, en Centroamérica, que está fuertemente regado, mismo México, el campesinado. Digamos, insisto, no es que no exista una clase campesinado, una clase social campesinado, de hecho hay regiones donde podemos encontrar ese fenómeno, ¿está bien? Yo decía el Chaco, digamos, pero también en otra realidad de Misiones, en fin, incluso asociado a comunidades originarias que habían sido históricamente desplazadas y asesinadas, porque digámoslo, digamos eso, ¿no? Por eso insisto con lo de la avanzada de la conquista del desierto, la mal llamada conquista del desierto, ¿no? Ahí no había ningún desierto, ¿no? Ahí era un territorio que tenía población que vivía, ¿no? Es decir, pero claro, digamos, se sabía que eso que se llamaba desierto, en realidad disfrazaba, digamos, las posesiones de las tierras más productivas del país. Y entonces, bueno, digamos, creo que en parte es explicativo esto que preguntás, Betiana, ¿no? Así que me parece que es para discutir un poco más, pero también nos pone en relación con este tema de por qué también nuestra Argentina es un país fuertemente urbano, ¿está bien? Ahí, no sé si respondí, dice, quizás por eso también su lucha es tan invisibilizada, si a mí también se me corta, qué porquería, bueno. Después dice Carolina, me surge preguntarles a todos si estos temas que se están presentando en las primeras clases lo vinculan con sus áreas de estudios. Está bueno eso que nos aporta Carolina, porque es cierto, digamos, está bueno empezar a hacer esos links entre geografía, entre urbanismo, entre ecología, ¿está bien? Porque claro, son los temas que nos encuentran y creo que poco estos temas da para lugar para entrarle por distintos lugares. Por ejemplo, cuando hablamos de ecología, el urbano tan fuertemente asociado a lo ecológico, a lo ambiental, ¿no? A lo material, a lo físico, y lo urbanístico, el urbanismo a lo infraestructural, pero también relacionado a lo anterior, lo geográfico, da para hacer esas vinculaciones. ¿Está bien? Betiana nuevamente dice, todo da para muchas charlas. Sí, claro. Bueno, es fuertemente urbano también porque se industrializó mucho esa zona y mucha actividad secundaria y terciaria. Bueno, digamos, es que ahí tenemos todo un tema que incluso es como una suerte de encrucijada nacional, si te lo preguntás. Arrancamos hoy con esa imagen de Quino. Fíjense que volvamos al inicio, que no dejan de ser muy, elocuente, por decirlo así, de que nuestra casa está como muy marcada en una suerte de encrucijada nacional, que nos pone como justamente en ese dilema, ¿no? Entre si somos un país rural, un país urbano, o mejor dicho, somos un país que es campo dependiente o somos un país industrial, ¿está bien? Y esto tiene que ver con cuestiones que marcan, digamos, la encrucijada nacional y un poco los temas, ¿no? Que gravitan en dimensiones políticas, económicas, el dólar, en fin, todo eso, ¿no? Y que, bueno, también nos vincula con los centros de poder, de comando, que se dan en el living comedor como Quino nos representó, ¿está bien? Porque en definitiva, digamos, cuando hablamos del campo, el campo como construcción está en ciudades, ¿está bien? Estamos hablando de sectores que se apropian de las rentas agrarias, agropecuarias, ¿no? Pero viven en palacetes, en Barrio Norte, ¿está bien? Los dueños de la tierra, o en grandes ciudades.
alquilando mansiones. Fíjense, muchas veces, eso me lo contaba un urbanista de renombre, Frei Garay, que los grandes terratenientes de nuestro país tenían posesiones, todas heredadas desde la conquista del desierto, no solamente con Roca, los Martínez Dios, los Pereira Ola, los Alzaga Unzué, todos esos nombres que uno puede reconocer, ¿está bien? Y que explican el grueso de las posesiones que dio lugar a una clase social propia, que es la oligarquía, que no deja de ser antigua como categoría social. Y bueno, todas esas familias vivían con esas posesiones de tierras, vivían en grandes mansiones, en palacetes, que los alquilaban. Y fíjense el concepto, ¿no? Qué interesante, porque ellos alquilaban, no estaban dispuestos a comprar un palacio, sino a alquilarlo porque el dinero en realidad estaba más puesto en la producción, en la renta, ¿no? En la renta, en tener posesiones de tierra y que de esa renta poder alquilar, además hacer sus viajes a Europa y equiparse de sus mansiones, en fin, ¿no? Es decir, nos habla también de una construcción. Y eso contrasta mucho también cuando hablamos de imaginario que pone más el foco en la industria, en el trabajo, en una clase obrera, ¿está bien? Y eso nos puede también marcar proyectos en pugnan, proyectos políticos, sociales, que también son urbanos, si vemos las expresiones materiales que lo explican y las formas de organización de esos territorios, ¿no? Quizás no son excluyentes, yo me insisto a no pensarlo como proyectos, digamos, que son la antípoda, ¿no? Porque de hecho yo creo que se puede industrializar el campo, si me obligan a pensar eso, digamos, ¿no? Hoy está muy en boga eso, ¿no? Incluso con temas controversiales. Hoy día, por ejemplo, está muy en boga el tema de los chanchos. No sé si han oído hablar de que Argentina se convierta en una suerte de factoría de chanchos para exportación para China, así como la soja, algo que hoy está generando fuertes debates, no saldados, porque esto es un debate que está hoy instalando, pero bueno, digamos, dentro de ese proyecto se busca que también la producción sea industrializada y entonces que los chanchos se produzcan y que se exporten enlatados, por decir algo, ¿no? Agregando valor a esa producción, por lo menos dentro de su propuesta, ¿no? Pero ahí aparecen justamente intereses representados. Bueno, en fin, digamos, esto da para mucho para cortar, tela para cortar, no lo vamos a votar aquí, pero me parece que, fíjense que uno cuando trata de hablar de estos temas urbanos, no deja de hablar de cuestiones políticas, productivas, ¿está bien? Y también representacionales en cuanto a imaginario, representaciones culturales, también asociadas, cuando hablamos, por ejemplo, del campo y la ciudad, ¿no? De lo industrial y lo rural asociado a las rentas, sobre todo de exportación, ¿no? Y la construcción cultural alrededor de eso, ¿no? Entonces, insisto con ese triángulo inicial, les pido, lo quiero subrayar, ¿está bien? Como clave para empezar a conceptualizar lo urbano, más allá de ciertos sesgos y que le tenemos que dar muchas veces para abordar cierta especificidad que nos reclama, ¿está bien? Pero digo, de entenderla en su complejidad. Esto creo que es algo como que quisiera hacer hincapié, ¿está bien? Que me parece importante, en todo caso, que nos dejan los textos, esta literatura de culto que hemos traído, ¿no? Hemos recorrido a varios autores, geógrafos, y algunos creo que es arquitecto, tendría que indagarlo, tendríamos que chequearlo, ¿no? Pero que indudablemente han trabajado en temas de geografía, Horacio Capel, César Bañaski, Susana Kralich, ¿está bien? Estuvo casi sin darnos cuenta un Andrés Barsky con algún mapita, digamos, y alguna referencia también, no quiero dejar de olvidarme. Estuve yo también con un texto que está ahí también colgado en el aula virtual, que un poco justamente
traía o reunía a muchos de estos autores. Así que hemos traído varios textos, ¿está bien? Yo no quisiera como quedarme con uno exclusivamente, pero les dejo la presentación, de hecho ya está colgada ahí en el aula virtual, que, insisto, que son derivadores al temario que poco hoy traemos, ¿no? Que por tanto, digamos, nos puede llevar a los textos que ahí están representados. Y insisto, lo vamos a seguir trabajando algunas semanas más con esta unidad, en la medida de los tiempos que nos brinda, digamos, este programa, recorrer en las semanas que disponemos, ¿está bien? Así que esto no termina acá. Si no hay pregunta, y viendo que también se me está agotando la batería, ¿les parece que quedamos por acá, hasta aquí, ¿está bien? Y nos reencontramos el próximo viernes, sin antes decirles que en el WhatsApp vamos a colgar la clase YouTube, si ahora la puedo bajar, terminar de cerrar, porque me preocupa esto que se me bloqueó, Y podemos también seguir ese intercambio del grupo de WhatsApp, seguramente alrededor de alguna consigna que yo no les voy a proponer, sino que va a estar un poco planteada ahí por Natalia por Carolina y por Diego, que me comentaron la posibilidad de llevar adelante eso. Ahí Natalia escribía algo que dice: los temas de las primeras clases son importantes para conocer y vincular el sistema urbano y analizar la dinámica a través de las diferentes disciplinas, comprender el espacio y su contexto. Sí, yo diría de la unidad 2 también, eso para la unidad 2 también. Es decir, ambas se buscan eso. Quizás la primera más haciendo foco en la historia, es decir, en la distinta evolución, y esta que hoy vimos también poniéndolo en un plano de las distintas conceptualizaciones operativas, ¿está bien? Y los distintos anclajes, que como bien decís, Natalia, es disciplinar, es sectorial, es territorial, ¿está bien? Cuando hablamos de las distintas formas de entender las realidades geográficas, en fin, todo eso, ¿está bien? Y es importante traerlas todas y ponerlas en relación. Sí. Bueno, si les parece, quedamos hasta aquí y la seguimos. Insisto, si quedó algunas dudas, porque tampoco quiera ser tan extenso, y sobre todo en este horario, tenemos nuestros espacios asincrónicos de trabajo que nos damos, además del aula virtual, que en este WhatsApp. Así que estamos en contacto. Así que bueno, les mando un saludo y estamos en contacto y nos vemos la próxima. Cuídense. Chau, chau. Nos vemos. Hasta la próxima, Nos vemos, chicos. profe. Chau, chau. Hasta la próxima. Gracias, Carolina. Estamos en contacto. No, de nada, Leo. Ahora te mando la consigna. Dale, que con Diego estaba pensando alguna actividad y entonces no la quise presentar porque ahí estaban viendo cómo hacerlo. Así que van a quedar... Sí, más que nada porque Diego me había planteado la idea de que ellos presenten con audio alguno de los textos que tenían que elegir. Ajá. Así que, bueno, por ahí hablarlo entre los tres.